Ok. Británicamente puntuales. Bueno, habíamos prometido hacer una sesión hoy en vivo con un tema muy específico, son soluciones terapéuticas, ¿ya? Nosotros hemos estado posteando sistemáticamente en nuestro grupo a través de este espacio una serie contundente de artículos con información de muy profunda naturaleza. Sé que es un poco técnico, pero es importantísimo que sea sólido, ¿no? Hay mucha confusión al respecto. Extrañamente, la confusión empieza en las grandes esferas, en las altas posiciones de la Organización Mundial de la Salud, etc. Y lo que vamos a ver es la destilación. Esto está hecho, es un espacio donde no puedo ir técnicamente muy profundo, pero creo que el grueso de nuestra audiencia nos lo va a agradecer en realidad. Es la destilación, decía, lo que vamos a ver ahora, de más de 30 años de experiencia, y muy en particular para nuestro grupo de 13 años de experiencia clínica concreta en el tratamiento de patología infecciosa viral y bacteriana secundariamente en pacientes que ya están inmunosuprimidos, y pacientes oncológicos con una inmunosupresión iatrogénica, es decir, causada por los medicamentos. Vamos a ver varias cuestiones. En primer lugar, cómo se trata si tenemos esta infección viral cualquiera, coronavirus o influenza o cualquiera de los virus que nos visitan cada año desde hace 600 millones de años. Vamos a ver cómo se hace para tratarse oralmente, cómo se hace para tratarse endovenosamente en el entorno clínico. Así que lo que es importante en este caso es entender que eso es una comunicación para soluciones terapéuticas concretas, específicas, ¿sí? Vamos a empezar con yo lo tengo detrás mío. Esta es una nueva norma, esto no es para mañana. Vamos a salir de este asunto, no se preocupen, no es la primera crisis que hemos tenido, ni va a ser la última. Pero tenemos que saber navegar esto, porque no nos pase otra vez esta extraña confluencia de ignorancia, miedo, desubicación, intereses económicos y políticos, etc., ¿no? Pero la primera cosa es, para hacerlo bien pragmático, espero que lo puedan ver ahí atrás. La primera cuestión es ya en términos de solución terapéutica. Estoy enfermo, ¿qué hago? Bueno, la suplementación sostenida con ácido ascórbico. Ahora en un minuto explico de qué se trata. En segundo caso, la suplementación con zinc y selenio. Esto no es una cuestión difícil, hay que conseguirlo, ¿eh? Yo les puedo decir acá, no es perfecto, no tengo cómo resolverles a ustedes el hallazgo de estas cuestiones, pero se las estoy diciendo. Entonces, cada uno tiene que encontrar dónde. Idealmente en la farmacia de la esquina, como siempre digo. O sea, suplementación sostenida con ácido ascórbico. Paso a explicar qué es esto de sostenido. Suplementación con zinc y selenio, muy fundamental. En tercer lugar, favorecer la fiebre sostenida. Nuevamente ahí va con eso un minutico. Y en cuarto lugar, alimentación ligera, es decir, no pasarse, ahora me refiero al monto calórico. Caldos que básicamente tienen nada de carbohidratos o mínimamente nada, algunas verduras, por ejemplo, verduras de hoja, etc. Y poca proteína. La razón de la poca proteína es porque puede ser usada o hackeada por ciertas células para producir justamente lo que quieren, replicación viral, etc. O replicación celular en el caso de las bacterias. Bueno, está claro entonces, ¿no? Vamos a seguir. El segundo punto importante es comprender por qué no hay que comer azúcar durante en realidad nunca, pero ya que estamos, es el momento crucial para todos salir de la alimentación rica en carbohidratos. En particular carbohidratos simples, pero en general todos. ¿Por qué? Porque algo que debemos bajar de inmediato y que tiene profundas implicaciones inmunológicas es bajar la glucosa, bajar la insulina, bajar una hormona muy extraña e implicada en muchísimos aspectos deleterios de la salud, que es la leptina, ¿okay? Hay que bajar la leptina. Bueno, eso es importante. Entonces, si estamos en el entorno terapéutico, es crucial, ya en el entorno incluso hospitalario, no usar suero glucosado. Esto es muy importante. Basta con la solución de suero hidrosalino. Una de las peores cosas que uno puede hacer en una persona, en particular si va a tener... De hecho, está casi garantizado que se va a cortar la internación hospitalaria usando estos criterios que decimos, pero en la medida que sí se prolonga, si lamentablemente se prolonga la internación, empiezan a aparecer niveles muy bajos, empieza a desaparecer la vitamina D, a desaparecer la vitamina C, a consumirse el zinc y el selenio. Ahora mismo veremos por qué. Está claro entonces, cualquier digamos, necesidad de alimentación endovenosa, así digo, o cualquier, digamos, medicamento que se quiera pasar, es con suero hidrosalino, no con suero glucosado. ¿Está claro?
Bien, ¿qué usamos en términos terapéuticos? Usamos ascorbato endovenoso, mínimamente 50 gramos en el curso de 3 horas, durante 7 días seguidos. ¿Sí? Hay quien dice que puede ser más días seguidos, pero ya con 7 hemos visto que es formidable. Ya al tercer o cuarto día se notan increíbles cambios, pero la condición para que el ascorbato funcione, recuérdenlo, es sencillamente la cantidad. En este caso no se trata de una vitamina, por eso no hablo de vitamina, hablo de un efector farmacológico, que es la sal del ácido ascórbico, llamado ascorbato de sodio. Esto se puede disolver en suelo salino, agua destilada, si la cantidad de ascorbato es suficiente. 50 gramos en 3 horas da algo así como 0.27 gramos por minuto. Es decir, la intrusión, lo que nosotros llamamos intrusión, la cantidad de gramos minuto, es 1/4 de gramo por minuto. Los chinos están usando ya sistemáticamente 24 gramos por día, por aplicación, hacen rondas, etc. Nosotros tenemos una experiencia, yo diría, única a este respecto. Hemos usado 150 gramos de ascorbato tranquilamente en el curso de 1 hora. Esto, por supuesto, requiere muchísimo conocimiento. Eso no es recomendable, porque produce muchísimas sensaciones especiales, incluso un efecto muy grande, porque es sumamente prooxidativo en esa condición. En este caso lo estamos usando, al contrario, como antioxidante y como antiviral específicamente, y como inmunofortalecedor. Entonces son 50 gramos, entre 3 y 6 horas pueden pasar, es decir, 1/4 de gramo o 1/8 de gramo por minuto. Eso no es ningún problema. Es importante entender este caso, lo digo para los profesionales de salud, y para ustedes que le piden a los médicos, que uno de cada 2.000 individuos, en nuestra experiencia estadística concreta de la última década, uno de cada 2.000 individuos tiene en promedio un defecto no detectado, ¿sí? un error innato del metabolismo, que es el déficit de una enzima llamada G6PD, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En este caso, las personas que tienen este problema, los elementos reductores, o sea, las sustancias reductoras como el ascorbato y muchas otras, el ascorbato es la última de la lista, pero hay unas 30 sustancias que pueden lastimarlos, tienen inestabilidad de los eritrocitos, de la membrana de los glóbulos rojos, ¿no? La membrana eritrocitaria, y se pueden romper. Si uno pone cantidades muy grandes de ascorbato, por encima de 20 gramos se pueden romper los eritrocitos. Repito, esto pasa una vez cada 2.000 casos o 2.300 casos en nuestra experiencia de los últimos 13 años, ¿no? Ya, esto es todo, pero hay un simple test para deficiencias de G6PD y en cuyo caso se puede hacer otras cosas, sean formas diferentes o cantidades mucho menores de esta sustancia, en concentraciones. La aplicación es otra, se hace, por ejemplo, a lo largo de 24 horas, unos 10 gramos en 24 horas, ya eso es significativamente mejor que estar desprovisto. En términos oxidativos, una cosa importante, entender que se acompaña, esto es en el entorno terapéutico, de ácido lipoico, y se puede poner en la endovenosa perfectamente DMSO. DMSO es dimetilsulfóxido, nosotros hemos trabajado ya muchísimo sobre esto. Unos 2 centímetros cúbicos disueltos en el suelo salino son suficientes. Este es un secuestrante de radicales libres, muy importante. Tanto que nosotros no lo usamos en el contexto del tratamiento del cáncer, porque precisamente puede antidotar, es un antídoto de la presión oxidativa que queremos ejercer sobre las células cancerosas. También se puede usar BHT, butilhidroxitolueno. Hemos posteado sobre esto in extenso. Hay artículos de nuestro grupo, de nuestra publicación, muy interesantes sobre el uso de BHT como un antirreplicante viral, en particular para el HPV o para el herpes virus en general, para el herpes simplex, el herpes marginalis, tinea cruris. Es decir, esto es un antiviral importante. Incluso en aquellos virus que tienen una cubierta lipídica que impide el acceso o estorba el acceso del sistema inmune, en particular de las células y sustancias cuya función natural diseñada por la evolución es liquidar a los virus. El BHT en este caso se usa como antioxidante también, o sea que no hay problemas con esto. Hoy recuerden que tienen que leer lo que vamos a hablar ahora, sostener fiebre alta. Es importante no dar antipiréticos, ¿okay? No dar antipiréticos. El valor de corte en este caso decía 41,6. Hasta 41,6 grados no hay ningún problema. Por supuesto que esto no es igual para toda la población, pero esta información es suficientemente buena para el 99,5% de la población. Estoy refiriéndome a la regla empírica de distribución normal, estoy hablando en términos estadísticos. Para el que sabe y el que no sabe, háganme caso. Absolutamente. Después,
Por supuesto, si hay en niños, si hay una sensibilidad conocida a la temperatura, bueno, ya veremos qué hacer, pero en definitiva eso lo debe resolver un médico. Yo soy un científico y les digo lo que la evidencia científica soporta. Bueno, no antipiréticos, ahora les voy a contar por qué. Esto es uno de los problemas serios con la tormenta de citoquinas, que todo el mundo está clamando, pero nadie entiende, nadie comprende la razón de esto. ¿Por qué hay un círculo vicioso con las citoquinas? La explicación es precisamente esta. Estos son unas sustancias llamadas interferones, una sustancia, hay 20 interferones descritos, agrupados en 3 grandes clases. Yo voy a intentar acercarme a la pantalla porque algo muy interesante de los interferones, que se llaman así porque interfieren la infección viral, es una cosa importante. Yo le pregunté a cerca de 17 médicos y ninguno sabía por qué, no se acordaban, esto no está dicho, uno lo tiene así, pero fíjense, acá los interferones tienen, ¿ven esto que está acá? Esto es un átomo de zinc y esto que está acá es otro átomo de zinc. Con razón es necesario el zinc para la inmunidad. El zinc está implicado, entre otras muchas cosas, en la estructura misma íntima de los interferones. Interferones cuya función es interferir en las infecciones virales. Que les repito, no son nuevas. Hemos estado expuestos a influenza virus y coronavirus y qué sé yo, bacteriófagos durante millones de años. ¿Okay? Los animales superiores durante 600 millones de años. Los homínidos durante 70 millones de años. Los seres humanos durante 140.000 años. ¿Okay? Así que bueno, ese es el asunto. Recuerden, interferón, una de las razones fundamentales de que la fiebre debe ser alta y debe no ser interrumpida es porque la temperatura alta crea el ambiente óptimo para las células del sistema inmune y para las sustancias del sistema inmune como estos interferones, ¿no? Y después también, por supuesto, para los linfocitos que segregan los anticuerpos. Esa es la segunda línea de defensa de la inmunidad innata, los anticuerpos, y también de la adquirida, por supuesto. Los anticuerpos, esa pareja antígeno-anticuerpo es fundamental porque ahí se produce la lucha que nos ha salvado tantos millones y millones de veces, ¿no? Bueno, la tormenta de citoquinas en este caso es una explosión inflamatoria dentro del cuerpo. ¿Pero por qué se produce esto? ¿Quiénes producen las citoquinas? Nuestro propio sistema inmune, las células del sistema inmune producen. Y es extraño, nos preguntamos, ¿por qué? ¿Será una cosa autoinmune? No. Es producto de la fiebre. Cuando nosotros, de interrumpir la fiebre, cuando nosotros artificialmente reducimos la fiebre, producimos un desasosiego en este sistema de señales. Las citoquinas son mensajeros, un grupo grande de sustancias. Los pirógenos que producen la fiebre son citoquinas. Los interferones son de alguna manera citoquinas también, aunque tienen un efecto concreto, directo sobre los virus. Pero yo he pintado acá, entreteniéndome antes, una pequeña descripción. Imagínense que este es un virus, ahí lo pinté con su estructura hexagonal, que son muy interesantes los virus, y se pone en contacto con una célula del sistema inmune, un leucocito. Leucocito es un nombre genérico para las células blancas, ¿no? Los glóbulos blancos. Automáticamente el leucocito empieza a segregar estas sustancias, que son estas citoquinas que yo les he mencionado acá, estos mensajeros químicos, y los mensajeros químicos corren al cerebro, concretamente a una parte del cerebro que se llama hipotálamo. Este hipotálamo es nada más y nada menos que el termorregulador del organismo en los humanos y en los animales superiores, y es un termostato, ¿se entiende? Es el termostato del cuerpo. Entonces el hipotálamo hace lo que se supone que debe hacer, y en función de cuánta cantidad de pirógenos, de citoquinas, cuyos subgrupos son los pirógenos, le lleguen, va a producir las órdenes para generar calor. Y yo lo he dibujado acá con estas ondas de calor. El calor entonces habilita que todo esto que está pasando acá suceda y genera el ambiente óptimo de activación enzimática de todas las células del sistema inmune. Tanto que se produce algo interesante, los interferones que he pintado acá, no sé si se puede ver, sí, con una I, esas I's verdes. Esto es, qué sé yo, pinté un pedazo del epitelio, digamos, respiratorio, pulmonar. Las partículas virales, los viriones, entran en contacto y atacan, de hecho, logran colonizar una de estas células, ¿no? Infectarla. Automáticamente las células empiezan a producir interferones que les informan a sus células hermanas, vecinas, que no se dejen infectar. ¿Cómo no se dejan infectar? Esencialmente haciendo algo muy, muy concreto. Bajan la actividad proteica y suben la actividad enzimática. ¿Se entienden? Bajan la actividad proteica y suben la actividad enzimática.
La actividad enzimática se entiende, la bajan precisamente, pero la suben la actividad enzimática porque las enzimas, que son como tijeras químicas, cortan en varias maneras y de muy curiosos modos a los viriones, las partículas virales. Después vamos a ver esto más. Pero el otro punto es que al deprimir la síntesis proteica están inhabilitando la maquinaria molecular que usaría los virus de ser exitosos en su colonización. Es decir, todas las células del cuerpo entienden, ok, por los interferones, ¿no? cuya funcionamiento óptimo y máximo se logra con la fiebre, con la temperatura alta puede ser como 41.6, ¿no? Entendido eso entonces, ¿cuál es la lógica evolutiva de la fiebre? Está todo en el blog, no quiero repetirme acá, pero tienen que entender esta cuestión. Y el asunto entonces, esto explica la actividad enzimática, pero la depresión de la actividad proteica es tan importante como eso. Se han hecho estudios muy interesantes usando citoquinas o pirógenos en personas sanas, que no están infectadas de virus, que no están en un proceso de enfermedad, y a inyectarle estas citoquinas, incluso los interferones y todo, empiezan a producir las sensaciones clásicas, la fiebre incluso, las sensaciones de dolor, malestar en el cuerpo, dolor muscular, etcétera, articular, típicas de cuando se está armando un proceso. En definitiva, hay que entender que la fiebre no es la causa de la enfermedad, tenemos que tratar la causa. Pero ¿qué pasa con la tormenta de citoquinas? Cuando yo inhibo centralmente la fiebre con un febrífugo, con un antipirético, acá dijimos en nuestro ejemplo, ¿verdad? Yo inhibo centralmente la fiebre y las células blancas, los leucocitos que estaban segregando citoquinas, no se sienten escuchadas, es decir, la temperatura no sube. Cuando yo toco la puerta y nadie responde, ¿qué yo hago? Toco más alto. Quiere decir, se segregan. Al no subir la fiebre, porque está bloqueada centralmente por los antipiréticos, las células blancas, todos, los macrófagos, los leucocitos, los neutrófilos, empiezan a segregar masivas cantidades de citoquinas, justo allí en el tejido donde están peleando, clamando por la fiebre. Lo que piensan, entre comillas, lo que sienten es que el hipotálamo está sordo. ¿Okay? Claro, hay una inhibición central producida por los fármacos antipiréticos. Quiere decir que la tormenta de citoquinas es una producción, es un resultado del tratamiento equivocado. La fiebre es una amiga. Esto es muy importante porque quiere decir que en muchos casos la tormenta de citoquinas que tanto tememos en todas las infecciones virales, COVID-19 una de ellas, es iatrogénica. Es causada por la gestión antinatural de los sanadores, de los terapeutas en este caso. Bien, una cosa que está detrás, vamos a ver. La primera cosa es para apoyar la fiebre. La primera es beber abundantes líquidos calientes, ¿no? Eso está claro, porque hay que mantener profundamente hidratado a la persona. Si la vamos a hacer sudar y estar muy muy caliente, va a consumir líquidos. Esto que les describo tiene que ver con lo que se llama una fiebre exógena. Implica que vamos a sumar calor, porque fíjense, por cada grado centígrado de temperatura que sube el cuerpo, se incrementa el metabolismo entre un 10 y un 15%. Esto es importante porque si voy a subir 3 grados, de 36,5 a 39,5, casi podemos decir que estaremos entre 35-40% de incremento de función metabólica. Esto implica que la fiebre es muy cara, desde el punto de vista termodinámico, químico, es muy cara. También interesante sería entender, y esto nos revela su enorme importancia, por qué ha sido conservada a lo largo de toda la filogénesis, a lo largo de tantos y tantas especies, un mecanismo que consume tanto calor, tanta energía, lo cual deprime las posibilidades de sobrevivir y de reproducirse. Bueno, el problema es que durante una infección viral, justamente lo que pasa es que el calor es una energía bien invertida. Esa energía que se gasta en generar la fiebre es una energía bien invertida porque es uno de los mejores remedios de montar una reacción inmunológica antiviral como Dios manda, ¿no? Bueno, entonces esta es la fiebre exógena. Vamos, para ahorrar las energías corporales, el truco es poner calor de afuera. Se hace con beber abundantes líquidos calientes, esto es sopas, caldos, té, muchos litros de líquidos calientes. Segundo, también es importante poner una bolsa de agua caliente en los pies, bolsas, piedras calientes, lo que ustedes quieran.
no tengo tiempo para explicar por qué, pero tenemos una enorme experiencia con esto y es algo que trae gran alivio. De hecho, la cabeza deja de doler cuando los pies se calientan. Hay una diferencia en la colmación de los vasos sanguíneos, lo hemos medido con temperatura, con termómetro óptico, etc. Es decir, la temperatura axilar permanece la misma, pero baja la temperatura del oído. Se ve que cuando los pies están calientes. Bueno, es importante asegurar que no haya estreñimiento. No debe haber estreñimiento porque esto empeora mucho las cosas. Pero las cantidades suficientes de ácido ascórbico, que como les dije es tomar, si estamos enfermos, tomar una vez cada hora, una vez cada 2 horas, toda la cantidad de ácido ascórbico o ascorbato de sodio que pueda tolerar sin ir al baño, hasta llegar a la diarrea. Si no hace falta que estemos diarreicos, pero por supuesto que si estamos estreñidos vamos a ir al baño sin ningún problema. ¿Cuál es la cantidad más grande que yo he visto personalmente como coach de salud y como científico? Lo que veo que nuestros médicos hacen acá en los pisos de abajo de nuestro centro de terapia metabólica, bueno, la cantidad más grande que yo he visto tolerar a un ser humano por vía oral es 236 gramos de vitamina C, de ácido ascórbico, en polvo, en un día. Entonces una persona que estaba muy enferma con muchas metástasis óseas, ¿no? Pero bueno, es importante, el estreñimiento no es bueno en este caso. Cuarto y último punto, el calentamiento externo. Puede ser con sauna, puede ser con bañera, con agua caliente, puede ser al sol. Yo creo que conté en algún lado que mi querido cuñado Iván me contó, él participó en la guerra de Angola, el ejército cubano, y la gente allí se trataba la malaria con fiebres exógenas, tapándose con muchas mantas negras o azul Prusia, y se ponían al sol y bebían. Su familia los mantenía hidratados y ellos se mantenían al sol durante todo el sol de África, imagínense ustedes, en Angola, para producir esta enorme fiebre, y el sistema inmune entonces se ponía en pie de guerra óptimamente para hacer su función. ¿Okay? Bueno, y finalmente hay una teoría que circula por ahí de un doctor que supuestamente se llama Hani Mahfouz. Yo lo busqué en LinkedIn, no es tal cosa, es aparentemente un doctor egipcio que trabaja en Estados Unidos. Y yo creo que este es un trabajo real. Yo pienso que tiene fundamento lo que está diciendo. Nosotros pensábamos esto desde hace mucho, pero lo ha hecho con es un dramatis persona para no meterse en problemas, porque ya saben que está caliente la arena política. Y lo que dice este señor, lo van a ver ahí también, es que el COVID-19 ataca e infecta a los eritrocitos en realidad, en lugar de las células pulmonares mismas, ¿no? Básicamente no es una neumonía viral lo que produce. Incluso la apariencia de los pulmones, que es siempre bilateral, por cierto, tiene que ver, es una neumonitis química, no una sepsis bacteriana, ¿no? Y eso da cuenta, la anulación de la capacidad de transporte de oxígeno de los eritrocitos da cuenta de la saturación baja. Pero lo que hemos estado haciendo, que es lo que sentíamos y decíamos nosotros, lo que hemos estado haciendo es equivocado, es correr a entubar a la persona produciendo más daño. Ahora la cuestión es, cuando uno pone mucho oxígeno, nosotros sabemos mucho de esto, porque hemos tratado con medicina hiperbárica durante varios años a nuestros pacientes oncológicos, ya paramos porque no vimos efecto positivo, al menos a 1.6 atmósfera, con 100% oxígeno puro. El oxígeno quema, produce es muy irritante, es una quemadura química en el pulmón. Entonces, hay un precio a pagar por oxigenar agresivamente el delicado tejido pulmonar. Yo creo que esa neumonitis es causada, es iatrogénica también, ¿no? Y lo que hay que hacer, esto es equivalente a una patología bastante rara, pero seria, de intoxicación por dióxido o por monóxido, en particular por una saturación, por exposición a ciertos aires cargados de miasmas, albañales por ejemplo, que se llaman metahemoglobina. ¿Y cuál ustedes creen que es la solución para la metahemoglobina? Vitamina C endovenosa, tampoco como 5 a 10 gramos por vía endovenosa resuelven la metahemoglobina. Así que por donde quiera que lo miramos, todos los caminos nos conducen a las maravillosas moléculas que la evolución puso en nuestro camino para básicamente resolver este problema. Hay una distinción para hacer entre el uso vitamínico de estas sustancias, que en realidad tampoco es natural, porque ni hace falta que sea natural. Nosotros no estamos acá defendiendo una teoría naturopática, pero es importante entender que estamos hablando de un uso farmacológico de estas sustancias. Nosotros, el fundamento de lo que hacemos, que como les decía, el genial Linus Pauling consolidó esta idea de que variar las concentraciones de las moléculas naturalmente presentes en el medio interno era un camino muy poderoso e inocuo de modificar la salud, de restaurar la salud.
en particular empezó con la psiquiatría ortomolecular, se llamaba esto. Y la medicina ortomolecular, usar la molécula correcta en las proporciones correctas en el momento correcto, se funda en eso, ¿no? Así que, pero en este caso tengo que decir que las cantidades relevantes son farmacológicas. Las cantidades que funcionan, por ejemplo, esto que les he dicho, el ascorbato de sodio endovenoso, estamos hablando de 50.000 miligramos, incluso hemos usado más. Yo me he puesto alegremente 100.000 miligramos, o sea, 100 gramos de ascorbato endovenoso para tratar infecciones virales. Estamos hablando de que esto es la concentración, este es un uso más allá de la nutrición, por eso decimos metanutricional. El uso que estamos describiendo es metanutricional, no nutricional. O sea, no se trata de reponer las dosis diarias recomendadas de las vitaminas que están descritas en los libros, etc. Esto es otra cuestión. Y va más, no es natural, es por encima de esto. Y las concentraciones, interesantemente, las concentraciones plasmáticas que se terminan adquiriendo, que se terminan alcanzando con estas intervenciones, les repito, endovenosas o sostenidas suplementación oral, son suprafisiológicas, no son fisiológicas, son suprafisiológicas. ¿Okay? Así que esta es la manera sucinta de tratar esta patología. Todos los coronavirus y todos los influenzavirus son susceptibles a este mismo tratamiento que es sistémico, genérico, muy arriba en las raíces etiopatogénicas de todas las enfermedades virales. ¿Okay? Bueno, ayúdenos a diseminar esta valiosa información. Toda la documentación científica, yo alegremente les estoy diciendo todo esto, pero toda la documentación científica está en nuestros blogs. Hemos puesto creo que 4 o 5 a lo largo de este último mes de tan difíciles circunstancias globales, y estamos abiertos para esto. Avisen a los médicos, si ustedes lo son, profesionales de la salud o médicos que ustedes conozcan, médicos, bioquímicos, farmacéuticos, enfermeras, lo que ustedes conozcan, higienistas, etcétera, que estén atentos a un webinar. Es un webinar cerrado para 40 profesionales de la salud que vamos a hacer dentro de poco para discutir concretamente estas cuestiones ya desde el punto de vista técnico, no desde el punto de vista divulgativo como lo estoy haciendo acá. Así que bueno, ha sido un gusto. Ok, gente, muchísimas gracias. Las preguntas, por favor, háganlas debajo en YouTube o debajo del blog, y sin falta responderemos en 48 horas como mucho. Ok, bueno, cariños a todos. Muchísimas gracias.